una audición al servicio de las luchas populares. Que toda nuestra América y el mundo sea un grito de guerra contra el imperialismo, por la unidad de los revolucionarios. De transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Bueno, compañero, primero que nada, el agradecimiento por participar en esta actividad de aniversario en los 65 años del MRO. Y bueno, la idea era un poco, nosotros en el aniversario del año pasado, habíamos comenzado a rescatar las cuestiones que consideramos más importantes de la historia del movimiento. El año pasado nos habíamos centrado en lo que era el contexto y cuáles eran las motivaciones que llevaban al surgimiento del 21 de abril del 61 del MRO. Y en esta oportunidad era el objetivo extender. A partir de que ahí se suceden dos episodios bastante trascendentales para la organización, que son primero la ilegalización del movimiento junto a otras organizaciones políticas, y en el año 68 la creación del brazo armado del movimiento, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias Orientales, la FARC. Bueno, entonces, más o menos, ese es el contexto temporal e histórico en el cual se va a desarrollar esta intervención. Si nosotros comenzamos a ver algunos aspectos relevantes de la década del 60 en nuestro país, desde el punto de vista económico, claramente el Uruguay está atravesado por una grave crisis económica y social, que incluso ya se viene arrastrando de años anteriores, y que se pueden ver en una cantidad de indicadores y realidades, como pueden ser los salarios por el piso, la inflación, el aumento del precio de los alimentos, de las tarifas, la especulación financiera, crisis bancaria y el endeudamiento externo, solo por nombrar algunos aspectos. En aquella década, los gobiernos, la salida que encuentran para esa crisis es recurrir a los préstamos con el Fondo Monetario Internacional, y allí hay como dos episodios bastante claros. Uno puede ser ya en el año 1966 la firma de la cuarta carta de intención, que continuaba desnudando todo lo nocivo que eran las exigencias que el FMI generaba para el acceso al crédito, y por otro lado también en esta misma línea la decisión en el año 67 del presidente en aquel momento Gestido, quien genera todo un gabinete ministerial con representantes directos de grupos empresariales, políticos, partidarios de los postulados del Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que tiene que ver, pinceladas mayores respecto a la situación económica. En cuanto a lo político, sin duda esta década está atravesada por el contexto de la Guerra Fría, y sobre todo ahí nos parece importante recalcar cómo se va posicionando Uruguay en ese conflicto, sobre todo en lo que tiene que ver con la política exterior, en donde hay una serie de episodios, nuevamente solo para nombrar algunos de ellos, que van dando cuenta de cómo el gobierno se encolumna detrás de los intereses norteamericanos en el conflicto. Desde el hecho de que Uruguay sea el lugar donde se dan los primeros pasos para la Alianza para el Progreso, el declarar persona no grata al primer secretario de la Embajada de la URSS en nuestro país, la misma suerte y peor aún corre el embajador cubano, el país en donde en Punta del Este se decreta la expulsión de Cuba de la OEA, formar parte de la doctrina de seguridad nacional. De cierta manera van dando cuenta de bien claro cuál es la posición que tiene nuestro país en términos de política exterior. Esto a su vez en un contexto en donde en la realidad local un fuerte anticomunismo que permitía el florecimiento y la proliferación de grupos de, por ejemplo, extrema derecha, que durante estos años van a tener obviamente una vida importante a partir de una serie de episodios que seguramente todos conozcamos.
más allá, por un lado pasa eso y obviamente lo que nos interesa es, bueno, frente a esa situación, cuál es la respuesta que se genera por parte de los sectores mayoritarios de nuestro país, condenados obviamente a la explotación, a la miseria. Y ahí esta parte de la década del 60 que nosotros estamos desarrollando ahora, una de las cosas que considerábamos más interesante es cómo desde estos sectores explotados y oprimidos se llevan adelante y se impulsan todos los métodos de lucha que nuestra clase reconoce para romper con las cadenas de la explotación. Desde la lucha ideológica, la lucha política, la lucha sindical, la lucha social, la lucha estudiantil, la lucha armada. Es decir, todos los métodos de lucha están puestos sobre la mesa. Y a partir de ahí es que nosotros queremos como destacar tres cuestiones que nos parecen elementales, no solo para poder ver cómo interviene el movimiento en ese escenario en el cual se llevan adelante todas estas luchas, sino que también porque consideramos que hay cuestiones que van más allá incluso de esa década, parte de esa década del 60, y que son cuestiones que atraviesan al movimiento en sus 65 años de vida. El primero, una concepción ideológica de esta organización que es la validez de todas las formas de lucha. Y durante este periodo, en cada una de esas formas de lucha, el MRO interviene. Interviene en la lucha política, le vamos a hacer referencia, por ejemplo, a lo que es la conformación del FIDEL. Interviene en la lucha sindical y podemos ver cómo intervienen los militantes del movimiento desde sus sindicatos, en el aporte hacia el Congreso del Pueblo o la construcción definitiva de la CNT. Podríamos profundizar en cuanto a la lucha estudiantil y el aporte sobre todo de los jóvenes del movimiento en la construcción y consolidación del FER, el Frente Estudiantil Revolucionario, y sin duda también en lo que tiene que ver con la lucha armada, ¿no? Con la creación, como decíamos anteriormente, de la FARC. En segundo lugar, otro aspecto que nos parece relevante es que toda esta situación de extrema precariedad, obviamente, para la mayoría de nuestra clase y de sectores populares, genera que muchas de esas respuestas y esas luchas que se llevan adelante tienen una fuerte composición unitaria, ¿sí? Había una preocupación sobre la mesa de enfrentar al enemigo, ¿sí? A partir de gestaciones de unidad, y en ese caso también el movimiento interviene con esa vocación unitaria. Una cuestión que nosotros consideramos humildemente que es una de las cosas que tenemos para ofrecer, esa vocación unitaria. Indudablemente hay coyunturas que permiten avanzar más, coyunturas que capaz que no tanto como quisiéramos, pero sin dudas siempre está presente esa intención. Y en tercer lugar, lo que tiene que ver con el internacionalismo obrero y sobre todo esa concepción que ya se desarrolla en la década del 60 y que también consideramos que se extiende durante los 65 años del movimiento, que tiene que ver con una concepción estratégica de la lucha, no solo a nivel de lo que es nuestro país, sino también en el entendido de lo regional y lo continental. Que sin dudas creo que está claro que es una cuestión que se extiende hasta el día de hoy, a partir de los análisis en función de las raíces históricas de nuestro país, en función de cómo se organiza el enemigo. Hay una concepción de una lucha estratégica que vaya más allá de nuestras fronteras e involucre lo regional y lo continental. Pero bueno, ya poniendo un poquito, pasando del planteo teórico a cómo se lleva adelante, cómo se baja a tierra todo esto, sin duda en ese proceso quizá uno de los primeros momentos más importantes tiene que ver con la creación y el aporte que hace la militancia del movimiento a la construcción del FIDEL, el Frente de Izquierda de Liberación, ¿sí? En donde incluso, ¿sí? Esto obviamente a partir de documentos de la época que van quedando y demás, que uno va recogiendo y pudiendo hacerse de ellos, antes de la propia Asamblea Constitutiva en abril del 61 del movimiento, ya hay toda una, por parte del grupo que lleva a la fundación del MRO,
una preocupación por generar un entramado político más amplio que el propio MRO. Y allí sobre todo la búsqueda de promover, yo no sé, obviamente capaz ni se acuerdan, ¿no? Pero el año pasado nosotros habíamos terminado, cuando se da la creación del MRO, con una de sus principales propuestas políticas, de aquel grupo que nacía, que tenía que ver con la reforma constitucional revolucionaria. Obviamente no fue nada fácil gestar esa unidad, porque había un actor que era, podríamos decir, que generaba mayores inconvenientes y que era el Partido Comunista. Por parte, había sectores, ¿sí?, organizaciones que rechazaban abiertamente participar en un espacio político junto al Partido Comunista. Pasaba con, por ejemplo, el Partido Socialista, pasaba con la lista 41 de Enrique Erro, ¿sí?, que bueno, le rechinaba esa posibilidad de compartir un mismo espacio con el PSU. En aquel momento, obviamente, hay una consigna muy latente por parte de la organización, ¿sí?, que se le plantea al resto de las organizaciones, que es la unidad sin exclusiones, ¿ah?, que obviamente estaba referido a esta situación con el Partido Comunista. Sobre todo por un par de cosas, ¿no? Primero que desde el MRO se contaba, ¿sí?, y había acuerdo con el PSU en cuanto a poder impulsar y hacer avanzar esta propuesta de reforma constitucional revolucionaria, que a su vez actuaba como una base mínima de acuerdo, ¿no?, de aquí para adelante. Y lo otro es esta cuestión, ¿no?, de promover en ese campo tan fragmentado esa unidad sin exclusiones. También hay una cuestión que cuando yo la leía me resultaba bastante anecdótica, ¿no? Hay, sobre todo, ¿no?, en esta época el referente siempre es Ariel Collazo, y bueno, el pedido del movimiento siempre era, bueno, en el marco de esta alianza, determinada libertad de acción. Y se retomaba un acto que se hace de cara a las elecciones y que justo se había desarrollado y el desenlace de la crisis de los misiles, y en el mismo acto por parte de Fidel intervienen representantes del Partido Comunista, obviamente saludando y mostrando acuerdo con las decisiones tomadas por la Unión Soviética en ese conflicto. Inmediatamente después vienen representantes del movimiento totalmente contrario a la posición que había llevado adelante el Partido Comunista en esa oratoria. Pero bueno, sin duda ese acuerdo político, entre otras cosas, les permite al movimiento tener representación parlamentaria, pero también, más allá de eso, a nivel interno les empieza a generar como todo un conflicto. Porque empieza a haber una parte de la juventud, muchos jóvenes del movimiento, que manifiestan discrepancia por la táctica y por las formas en las cuales se plantea la lucha. Ahí estos jóvenes, sobre todo, planteaban, bueno, ya en el año 62, poner sobre el tapete la necesidad de la lucha armada. En aquel momento la dirección del movimiento se muestra contraria a esa posición. Sobre todo Collazo esgrime motivos como el hecho reciente de que en nuestro país había existido un cambio de gobierno, después de más de 90 años de gobierno colorado, la población había depositado su confianza en la alternancia, en ese cambio de gobierno, y todavía demostraba cierta confianza sobre los procesos democráticos burgueses. Ahí manifiesta Collazo igualmente, bueno, más allá de esto, más allá de poder seguir avanzando mientras en las condiciones estén dadas en esto, igualmente hay que ir preparándose para cuando esto desaparezca. Y ahí, bueno, plantea la necesidad de que la organización y su militancia empiece a recibir formación militar. La ruptura igualmente se termina dando, hay una cantidad de jóvenes que se separan del movimiento, generan los comandos del hambre y van a ser incluso muchos de ellos posteriormente fundadores del MLN Tupamaros,
pero en esta cuestión Collazo decide viajar a Cuba, ¿sí? Para solicitar formación militar. Eso lo hace en el año 63, cuando va a Cuba, se entrevista con Barbarroja, que entre otras tareas, la importancia que tenía en aquel momento era de bajar a tierra todo aquel plan del Che que se venía masticando a nivel continental. Pero bueno, el tipo le dice a Collazo: usted solo acá, venga con un grupo mayor de militantes para que sea más provechoso la formación. Y bueno, decididamente se vuelve a hacer un segundo viaje a Cuba, ya con un segundo grupo de militantes, y allí se empieza a recibir esa formación militar, que entre otras cosas, obviamente, como que ya empieza a dar cuenta de esa aceptación de la validez de todos los métodos de lucha. Por un lado, una organización con representación parlamentaria que la consigue por medio del FIEL, y por otro lado, una organización que se entrena en aspectos militares, que incluso hay una parte de la organización que ya pasa a la clandestinidad, y desde, por ejemplo, el 66 ya el movimiento cuenta con una capacidad de generación de documentación falsa, recepción de armas, talleres de manejo de explosivos y de aparatos de comunicación. Todo esto se termina refrendando con lo que son los congresos de la organización, el primero en el año 63 y el segundo, que en el primer congreso básicamente se genera los principios de la organización, los estatutos, y se resuelven las autoridades, y un segundo congreso que es donde se decide abiertamente la lucha armada como un elemento neurálgico para la organización. Es más, voy a leer un fragmentito porque me parece que tira cosas interesantes que vamos a retomar el año que viene, pero bueno, el año que viene haré acuerdo, que el propio Ariel Collazo dice en ese segundo congreso: nuestro movimiento revolucionario oriental definió su línea política a favor de la lucha armada en su segundo congreso, al aprobar su declaración programática, complementada con la importante resolución de su Junta Central del 9 de julio del 65. El documento no solo define la vía de la revolución uruguaya, sino además la táctica concreta, adoptando como forma principal la lucha guerrillera rural y como formas auxiliares la insurrección urbana y el trabajo dentro de las Fuerzas Armadas. Me parecía interesante esto porque sin duda van a ser elementos de profundo debate en la década del 60 y los siguientes años. Pero bueno, ya con todo ese escenario, ¿no? Con la lucha armada masticada, esa posibilidad ya tangible, es que hay dos hitos, por decirlo de alguna manera, que hacen a este proceso. Uno es el papel que cumple la OLAS y el otro es el papel que cumple el acuerdo de época. Sin duda, en aquel momento la OLAS, ¿sí?, termina actuando como una especie de parteaguas entre lo que era la izquierda reformista y la izquierda revolucionaria. De allí, por ejemplo, se refrenda lo que son las tesis guevaristas de la lucha guerrillera a nivel continental, la lucha armada como la principal vía de lucha, bueno, el papel que cumplía Cuba, el papel que cumplía el marxismo-leninismo en lo ideológico, pero sobre todo, ¿sí?, estas concepciones combaten abiertamente planteos que sobre todo involucran al Uruguay y que tienen que ver con las posiciones de los partidos comunistas. Y en ese caso no es menor el discurso que lleva adelante el Partido Comunista del Uruguay en la figura de Arismendi. ¿Por qué? Porque claramente todos sabemos que tanto Arismendi como representante del partido de acá y el chileno Corbalán, que va como representante del Partido Comunista chileno, plantean que, bueno, el Uruguay es una excepción, la misma suerte corría Chile, y que en nuestro país se cumplían
en nuestros países se cumplían determinadas características, como por ejemplo la vocación democrática de las Fuerzas Armadas o incluso en el grueso de la población esa confianza existente en los procesos democráticos, y por lo tanto para estos países se planteaba una vía pacífica al socialismo. Obviamente esto es rechazado de plano, ¿sí? Y hay un documento bastante interesante que saca el movimiento, que se llama El Uruguay no es una excepción, que no solo, bueno, debate esa concepción que tenía Arismendi de que en el Uruguay no iba a suceder un golpe de Estado, como en realidad era una cuestión que venía atravesando a la mayoría de los países de nuestro continente, sino que en realidad había que estar preparado para correr esa misma suerte. Y también hay un segundo elemento ahí que muchas veces no se tiene tanto en cuenta, que es interesantísimo, y que es la segunda excepcionalidad que se discute en ese documento, que es el hecho de que en nuestro país, como sostenían muchísimos intelectuales de izquierda, o entre ellos, por ejemplo, el propio Regis Debray, ¿sí? que planteaba que en Uruguay no había posibilidad de llevar adelante procesos de luchas armadas. En aquel caso, ¿sí? El documento lo que expresa es que en realidad eso no es así. Y toma como ejemplo, bueno, del mismo modo que se organiza la OLAS, del mismo modo que se plantea el plan del Che, del mismo modo que incluso el enemigo genera coordinaciones para reprimirnos, en ese contexto en el cual se demostraba que la lucha no iba a ser país a país, sino que sin dudas estaba planteada en términos regionales, por lo menos, y continentales. Bueno, las propias particularidades o las peculiaridades de nuestro país, geográficas o demás, a partir de esa concepción le abría las puertas para así poder desarrollar la lucha armada. Y bueno, de la OLAS, ¿sí? Del mismo modo que fue un parteagua para lo que es la izquierda reformista y la izquierda revolucionaria, también termina actuando como un elemento unificador, porque al poco tiempo que se vuelve de allí, viene el otro episodio que nosotros consideramos relevante, y que es el acuerdo de época. Allí hay una serie de organizaciones que genera la reapertura del diario Época a principios de diciembre del 67, y que días antes firman el acuerdo en donde, no me quiero olvidar de cuáles son esas organizaciones, ¿no? Obviamente, la FAU, la Federación Anarquista, el MRO, el MIR, el MAPU, el PCU y grupos independientes de época. Cuando sale la primera edición del diario, ¿no? En donde obviamente este acuerdo toma muchos de los postulados que se habían desprendido de las resoluciones de la OLAS, en ese primer diario sale lo siguiente, ¿sí? Dice, esto obviamente por todos los firmantes del acuerdo: el acuerdo de las organizaciones mencionadas se realiza con el objeto de defender los derechos de la clase obrera, los intereses vitales del pueblo, la revolución liberadora de América Latina, la lucha por el socialismo y la defensa de todos los pueblos agredidos por el imperialismo. Esto es el primer número de Época en su reapertura. Obviamente no se hizo esperar la reacción del gobierno, ¿no? A los pocos días, la decisión del gobierno de Pacheco Areco de ilegalizar, ¿sí?, todas las organizaciones firmantes del acuerdo de Época, y obviamente la mayoría de ellas pasando a la clandestinidad. En aquel momento Collazo expresa que, bueno, esa decisión que toma Areco, ¿sí?, prácticamente era, no era solo una obligación, dice él, sino que también era un deber por parte de las organizaciones pasar a otra etapa, y ya que obviamente la dictadura legal de Pacheco Areco lo exigía. En
En ese sentido, obviamente, esto es fin del 67, a comienzos del 68, se crea el brazo armado del MRO, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias Orientales, en donde se decide, entre otras cosas, una dirección colectiva de las mismas. Quienes forman parte de esa dirección son Ariel Collazo, su hermano Aníbal, Luciano da Silva, Juan Antonio Trimboli, Ariel Burgi, José Maneiro y los hermanos Oscar y Mario Rossi Garretano. Su consigna era libertad o muerte, América o muerte, venceremos. Y bueno, en realidad, claramente después, toda esa experiencia desde el 68 en adelante, a partir del papel que comienza a asumir la FARO, ese papel protagónico en las luchas que se llevan adelante, en donde hay una infinidad de ejemplos también de cómo se pone en práctica esta cuestión de la lucha regional, en donde se gestan acciones, acuerdos con organizaciones de Argentina, de Brasil, de Chile. Sin duda es una de las cuestiones que nos parece interesante poder retomar, y propio del caudal que tiene en cuanto a su importancia y contenido histórico en otra instancia. Es una etapa que nosotros consideramos obviamente muy enriquecedora por parte de la organización, ¿no? Porque, como les decía al principio, en esta breve intervención nos queda por el tintero poder profundizar en cuanto a el aspecto sindical y el aporte de la organización en la construcción del clasismo en el seno de la CNT, el desarrollo del Frente Estudiantil Revolucionario, el FER. Pero bueno, más allá de eso, nosotros queríamos dejar bien marcado estos mínimos aspectos de esta etapa que consideramos que hacen a la historia de nuestra organización, y que bueno, más allá de quizás una coyuntura muy diferente a la actual, a la que describíamos recién, nuestra organización se considera un afluente del proceso revolucionario, y obviamente consideramos que más temprano que tarde aportaremos nuestro granito de arena en ese proceso de lucha por una sociedad sin explotadores ni opresores. Una audición al servicio de las luchas populares. Que toda nuestra América y el mundo sea un grito de guerra contra el imperialismo, por la unidad de los revolucionarios. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante.